Damos toda la gloria y toda la honra al Señor una vez más, porque Él nos permite estar unidos. Ustedes están allá, nosotros estamos aquí, pero estamos unidos en el amor del Señor. Este es el momento donde vamos a predicar la palabra del Señor. Este es el momento donde dentro de este culto, el culto dominical de la Iglesia Bautista de la Familia, predicamos la palabra del Señor. No le quitamos, no le añadimos, sino que la predicamos tal como el Señor la ha plasmado para nosotros, porque en la palabra de Dios, además de salvación y vida eterna, nosotros tenemos la transformación que necesitamos. Disfrute de este servicio, permítame orar. Señor, gracias. Hemos orado por los enfermos, hemos orado por los hermanos que no han podido venir en este día, y oramos, Señor, por los que están aquí, pidiéndote, Padre, que tú te sigas glorificando. También oramos por los que están, Señor mío, de manera virtual, que no pudieron venir al culto y están ahora, Señor, sintonizando el servicio de manera virtual. Sé propicio a ellos, trayéndole la palabra que tú quieres traerle. Si alguien no te conoce y tú lo has traído para hablarle tu palabra, Señor, tú produce la convicción que necesita para que te reciba como su Salvador. Y te damos gracias. Háblame a mi vida, pero también úsame conforme a tu poder y a tu voluntad. Amén, amén. Vamos a leer la palabra de Dios para comenzar a predicar. El título que hemos de predicar en este día es El nuevo nacimiento, el proceso que todos necesitamos. La semana pasada prediqué el nuevo nacimiento que todos necesitamos a partir de Juan 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo, o el encuentro de Nicodemo con Jesús, depende desde la óptica que usted quiera verlo, y vimos que para ser salvo, para tener una relación con Cristo, necesitamos el nuevo nacimiento. Pero ahora vamos a ver que el nuevo nacimiento es un encuentro proceso, es un encuentro con Cristo, pero después es un proceso, y ese proceso, valga la redundancia, es parte del nuevo nacimiento. La Biblia dice en Juan 3, 5 al 8, y después vamos a leer en Romanos 8, 5 hasta el 11. Dice la Biblia, Juan 3, 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Romanos 8, del 5 al 11, dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a... Termina Romanos 8, 11 diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales con su Espíritu que mora en vosotros. El nuevo nacimiento, el proceso que todos necesitamos. Permítame compartirle este pensamiento. El nuevo nacimiento no es un punto donde llegamos, es un viaje que emprendemos en el cual Cristo, además de nuestro guía, también es la meta. Cada vez que predico, el pensamiento que traigo a ustedes
es como una tesis para ser demostrada durante el mensaje, pero también es una forma de que usted pueda entender el mensaje que hemos de predicar. Por eso el pensamiento, lo repito, el nuevo nacimiento no es un punto donde llegamos, es un viaje que emprendemos en el cual Cristo, además de nuestro guía, también es la meta. Cuando hablamos de proceso, de que el nuevo nacimiento es un proceso, el proceso, según el diccionario, es el desarrollo o curso que sigue una cosa en su realización. El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo hace más sencillo y más entendible y dice que el proceso es una acción o es la acción de ir hacia adelante. Así que cuando hablamos del proceso, ¿verdad?, del nuevo nacimiento como un proceso, lo que estamos hablando es de la acción de seguir hacia adelante en Cristo Jesús. Es que en el huerto de Edén, lo que se dañó en el hombre, o sea, en la raza humana, fue el carácter, fue nuestro carácter. El pecado, entiéndase la desobediencia a Dios, introdujo en el ser humano, no solamente en Adán y Eva, sino también en nosotros que descendemos de Adán y Eva, que somos los hijos en la carne de Adán y Eva. Por eso Romanos 5:12 dice que todos hemos muerto en Adán y Eva. Introdujo en nosotros tres sentimientos que dañaron o afectaron o opacaron o nublaron o lastimaron o enlodaron la imagen y semejanza de Dios. Según Génesis 3, estos tres sentimientos son vergüenza, miedo y culpa, llamados los sentimientos primarios. Son sentimientos primarios porque, repito, modificaron el carácter, modificaron la personalidad creada por Dios en el huerto. A imagen y su semejanza Dios los creó, pero ahora el hombre en pecado se ha distanciado de Dios y vive de manera almática, entiéndase, a través de estos sentimientos, donde toda su voluntad, todas sus emociones, todas sus palpitaciones es para ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos el nuevo nacimiento. Y en este encuentro proceso llamado nuevo nacimiento, escuche ahora, Dios usa su palabra como la sustancia con que Él nos transforma. Pero Él usa también, junto con su palabra, la oración para que nosotros podamos recibir la fortaleza y mantenernos firmes recibiendo su palabra, entendiendo su palabra y viviendo su palabra. Y todo esto, esta transformación a través de la palabra y a través de la oración ocurre dentro de la iglesia porque el Señor nos ha puesto en la iglesia, Él ha formado su iglesia y desde el día de Pentecostés la iglesia es la imagen de Cristo, Cristo es la imagen de Dios, la iglesia es la imagen o representa la imagen de Cristo. Y entonces ese nuevo nacimiento, ese encuentro proceso que produce el cambio, o como Dios produce el cambio a través de su palabra y a través de la oración, pero eso ocurre en la iglesia. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios está viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta separar el alma y el espíritu, lo carnal y lo espiritual. Pero en ese mismo sentido dice la Biblia, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Escuche bien, viviendo conforme a tu palabra, dice el Salmo 119:9. De manera que en ese encuentro proceso del nuevo nacimiento, la palabra de Dios es necesaria para que nosotros podamos ser transformados. Pero mire lo que dice la Biblia sobre la oración, Romanos 8:26, que cuando oramos no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu nos ayuda. En otras palabras, Él guía nuestra oración y así recibimos la fortaleza y la dirección de Dios para ese proceso, o sea, ese nuevo nacimiento en que estamos viviendo. Y el rol de la iglesia en todo este proceso, dice la Biblia en Hebreos, que nos consideremos los unos a otros y que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre.
Veamos cómo ocurre el encuentro, porque dije que el nuevo nacimiento es un encuentro-proceso donde nosotros somos transformados a través de ese encuentro y de ese proceso. En el libro de los Hechos 16:30, la Biblia 16:30 en adelante, por lo menos hasta el 34, la Biblia nos muestra cómo ocurre ese proceso o cómo ocurre ese encuentro en el que somos transformados o que somos hechos de nuevo, somos construidos de nuevo, o lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, repito, que estaba Pablo preso, está narrando aquí en Hechos 16:30 en adelante, que Pablo estaba preso y aconteció que un ángel se sacudió aquel lugar y Pablo quedó libre. Y entonces el que estaba cuidando la cárcel se iba a matar. Pero en el versículo 30 dice que Pablo, en el 28 dice que Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, diciéndole al carcelero, pues todos estamos aquí. Y mira el encuentro, versículo 30. El carcelero sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este ser salvo es para nacer de nuevo, para tener la salvación en Cristo. Y le hablaron la palabra del Señor, ahí está la palabra, le hablaron la palabra del Señor y le hablaron del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Primeramente en el 31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo ocurre el encuentro con Cristo? Creyendo en Cristo, aceptando a Cristo, recibiendo a Cristo. Dice que le hablaron la palabra del Señor y creyeron, él creyó junto con todos los que estaban en su casa. Así se puede ver cómo ocurre el encuentro del nuevo nacimiento, el encuentro de salvación, pero que también es el encuentro del nuevo nacimiento. Es que dice la Biblia en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De la misma forma está en el encuentro, nosotros creemos en Cristo, pero también tenemos que recibirlo confesándolo con nuestra boca, como dice la palabra en Juan 1:12, Jesucristo hablando que el que creen en su nombre, dice el texto, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuche ahora, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que ese encuentro, la parte del encuentro del nuevo nacimiento, donde ocurre la salvación, es algo que ocurre en un momento. Recibimos a Cristo, confesamos a Cristo y entonces ahora somos salvos. Ya lo vio en el carcelero, Hechos 16:30 en adelante, donde le predican el evangelio a través de la palabra, recibe el evangelio, confiesa a Jesucristo como su Salvador y ahora es salvo, o sea, nacido de nuevo. Pero el nuevo nacimiento no se queda ahí y yo tengo el temor o tengo la creencia o tengo la posición de que muchos cristianos creen en Cristo, reciben a Cristo, se hacen miembros de una iglesia, pero no pueden vencer el pecado, no crecen en su vida espiritual, sencillamente porque obvian o desconocen, no sé si por ignorancia o por dejadez, que el nuevo nacimiento es un encuentro, pero también es un proceso. Veamos el proceso. En el libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8, Jesucristo le dice a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo, pero después le explica que el nuevo nacimiento es un proceso. Mire lo que dice en el versículo 5 de Juan 3. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escuche ahora, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesucristo está estableciendo aquí una separación entre lo que es la vida carnal o la vida almática, como muchos le dicen, o la vida adámica, que es guiada por la vergüenza, el miedo y la culpa, no es espiritual, no puede tener comunión con Dios. Y entonces Jesucristo dice, no hay forma de conciliar uno con el otro. La vida en la carne es vida en la carne y la vida en el espíritu es vida en el espíritu.
Y es ahí precisamente donde comienza el proceso. Escucha ahora versículo 7 de Juan 3. Y yo espero que usted siga con su Biblia abierta, no la cierre, y usted que tenga para tomar sus notas. Dice en el versículo 7 Jesucristo a Nicodemo y hoy a nosotros: no te maravilles, o sea, no te sorprenda de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y escuche ahora: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y aquí está el proceso. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que está diciendo Jesús es que una vez que nosotros tenemos el encuentro de salvación con Él, después pasamos a ser bautizados en el agua, como Él dice en el versículo 5, pero ahora entramos a vivir el proceso del Espíritu, o lo que la Biblia llama la vida en el Espíritu. Esto queda más claro, y en este pasaje me voy a quedar en el tiempo que me queda de mi predicación. Esto queda más claro ahora en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 11. Mire cómo se ve este pasaje. Recuerde que estamos hablando del nuevo nacimiento, el proceso que todos necesitamos. Y dice entonces la palabra en el versículo 5 de Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En la versión PDT dice: los que siguen, escuche bien, la mentalidad humana solo piensan en satisfacerle, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Ahí está el proceso. Una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos entrado en el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento no termina con aceptar a Cristo y convertirse y bautizarse y ser miembro de la iglesia. Ahora pasamos a vivir, escuche bien, con la mentalidad o con la vida del Espíritu o en la vida del Espíritu. Porque los que son de la carne, entiéndase, de la vieja manera de vivir, la manera antigua, la manera donde el pecado adámico, la vergüenza, el miedo y la culpa nos ha separado de la voluntad de Dios, ha producido un hombre, una mujer soberbio, una mujer orgulloso, orgullosa, que no quiere buscar a Dios, y aun cuando intenta buscar a Dios, no puede alcanzarlo, porque la justicia de Dios no le permite llegar en pecado. Entonces ahora, convertido a Cristo, necesitamos ese proceso. Por eso en nuestro primer punto, lo primero que dijimos es que en el pensamiento, que el nuevo nacimiento no es un punto donde llegamos, es un viaje que emprendemos en el cual Cristo, además de nuestro guía, también es nuestra meta. Mire lo que dice el versículo 2, ahora el versículo 6 de Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En la PDT dice: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Y escuche ahora: pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y tendrá paz. No sé si pudo ver el proceso, controlar. El Espíritu Santo no solamente es nuestro ayudador. En este proceso del nuevo nacimiento, en este proceso de vivir en Cristo, también el Espíritu es nuestro controlador. Cuando nosotros depositamos a través del conocimiento de la palabra y la oración y manteniéndonos en la iglesia para ayudarnos unos a otros, para crecer, y mantenemos nuestra mentalidad, nuestra vida depositada a Dios a través de su Espíritu Santo, entonces Él nos ayuda en este proceso. Por eso estamos hablando que es un proceso. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo. Él dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no pretendo haber llegado ya. Es un proceso, pero yo sigo la meta hasta alcanzarlo. Yo sigo la meta priorizándolo para alcanzarlo. También Pablo lo dijo en Filipenses 1:6, inspirado por el Espíritu. Él dijo, escuche bien: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es un proceso la vida en el Espíritu, es un proceso el nuevo nacimiento. Quiero recapitular antes de continuar. Lo que estamos predicando es que todos necesitamos
el nuevo nacimiento, o sea, el encuentro con Cristo para ser salvo. Pero ahora todos necesitamos el proceso del nuevo nacimiento, porque no termina con aceptar a Cristo, sino que el nuevo nacimiento es ascendente, es continuo y es progresivo el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento lo podemos ver, como dice la Biblia, en el versículo 8, más bien el 7 de Romanos 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros vivimos en un proceso de nuevo nacimiento porque la carne, o sea, la parte nuestra que le corresponde a Adán, que es controlada por el pecado, controlado por la vergüenza, el miedo y la culpa en nosotros, que produce el pecado, o que fue las consecuencias del pecado, o que fue lo que dejó el pecado en nosotros a través de Adán y de Eva. Eso continúa en nosotros, son irreconciliables. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Cristo nos ha hecho un nuevo hombre, una nueva mujer, pero ha dejado el viejo hombre y la vieja mujer conviviendo juntos. Y ahora, si nos ocupamos de la carne, o sea, de la antigua forma, de la antigua manera, del hombre adámico, del hombre creado en Adán, entonces vamos a tener muerte, porque no hay forma de agradar a Dios a través de esa vida. Pero si nos ocupamos del Espíritu, como dice el versículo 9 de Romanos 8, más vosotros no vivís según la carne, o sea, según el hombre antiguo. Ahí está el proceso. Está hablando de vivir, vida continua, es un proceso. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es bien importante. Si usted ha tenido ese encuentro de salvación con Cristo, usted también estará viviendo a través del Espíritu de Cristo. No hay forma de que usted haya tenido un encuentro de salvación con Cristo y ahora usted quiera vivir su vida a su manera, a su forma. Como dice aquí Juan 3:8, Jesús a Nicodemo y hoy a nosotros. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando estamos viviendo en el Espíritu, lo repito una vez más, estamos en el proceso del nuevo nacimiento. Eso que la Biblia le llama la vida en el Espíritu es el proceso del nuevo nacimiento. Es esa escala ascendente hacia la eternidad en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Me gusta como lo dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos, o sea, mantengámonos en el proceso también por el Espíritu. Estoy parafraseando a Gálatas 5:25. Mi tiempo se está terminando, pero el tiempo de Dios todavía continúa en tu vida y ojalá que tú permitas que no solamente hayas tenido o tengas un encuentro de salvación con Cristo, sino que entres en el proceso del nuevo nacimiento, que no es otra cosa que la vida en el Espíritu, según Romanos 8:5-11, y según lo que Jesús le dijo a Nicodemo y hoy a nosotros en Juan 3, versículo 8. Continúa diciendo Romanos 8 en el versículo 10, dice: pero si Cristo está en vosotros, oiga bien, si Cristo está en vosotros, si Cristo está presente en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué bello es esto. Que si Cristo está en nosotros, hemos matado o hemos subyugado, hemos suprimido y estamos suprimiendo a ese viejo hombre, esa vieja mujer en este proceso del nuevo nacimiento. Ahora no es algo que lo hacemos con nuestra fuerza, con nuestro poder, con nuestra unción, con nuestro conocimiento, sino que lo dice claro el versículo 10, que si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Termina el 11 diciendo: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué hermoso es saber que aunque nosotros sacrificamos esta vida, o sea, el viejo hombre,
al hombre adámico, al hombre que vino contaminado de pecado, que es lo que quiere decir en el versículo 11, y que ese hombre muere, pero dice que el Señor lo va a vivificar, pero transformado es lo que está diciendo. Así que no tenemos que preocuparnos porque no tenemos nada que perder. Viéndolo de la manera bíblica, lo que está diciendo el Señor en Romanos 8, 11 es, escuche bien, que el hombre que está conviviendo, el hombre viejo con el hombre nuevo, si vivimos por el Espíritu, el hombre viejo va muriendo. Pero que no nos preocupemos porque Cristo cuando venga a buscarnos, Él transformará a ese hombre viejo, lo transformará o lo combinará en uno solo y ya entonces viviremos eternamente con Él. Eso lo dice más claro el versículo 11 de Romanos 8 en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Dice, Dios resucitó a Jesús y Él también hará, escuche bien, que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, para nosotros concluir el nuevo nacimiento, el proceso que todos necesitamos, te recordamos lo siguiente. Dice nuestro pensamiento que es la base o fue la base del mensaje. El nuevo nacimiento no es un punto donde llegamos, es un viaje que emprendemos en el cual Cristo, además de nuestro guía, también es la meta. Y yo quiero preguntarle, ¿dónde está usted en ese encuentro proceso? ¿Ya tuvo el encuentro de salvación? Si no lo ha tenido, hoy es el día para que usted venga a los pies de Cristo, confiese que es pecador, le reciba como su Señor y Salvador y le permita que Él dirija, que Él guíe su vida para salvación. Pero si ya hizo esa parte y usted cree que ya todo está listo, no. Ahora entra en este proceso, o sea, en este camino donde según Jesús, Juan 3:8, es la vida en el Espíritu que queda mejor explicado en el capítulo 8 de Romanos, sobre todo a partir del versículo 5, donde nos deja saber que el viejo hombre y el nuevo hombre creado en Cristo viven juntos, pero no pueden tener una relación donde estén de acuerdo. Que solamente cuando nosotros nos mantengamos en el Espíritu, o sea, dejándonos guiar del Espíritu de Dios, orando, estudiando la palabra y como miembro de la iglesia participando, y ese es mi otro punto, mi mensaje la próxima semana, explicará y mostrará bíblicamente cómo la palabra, la oración y la iglesia son parte de este proceso en el nuevo nacimiento. Pero hoy le invito a que usted se deje llevar por Cristo en ese proceso de transformación, en ese proceso de vida eterna que comienza con el encuentro, pero que continúa con el proceso. Señor, he predicado tu palabra. En mi humanidad, Señor, mi deseo es no añadirle, no quitarle, no ponerle, pero cuán difícil es siendo yo un hombre pecador. Por eso apelo a tu gracia y a tu misericordia para que a pesar de mí, Señor, tu palabra sea, oh Dios mío, productiva y produzca lo que tú la enviaste a producir. Y yo te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Mi tiempo se ha terminado, pero el proceso de Dios del nuevo nacimiento apenas comienza en nuestras vidas. Es un proceso de vida y de esperanza. Le invito a que sintonice nuestra emisora en familiaradio.net. Es un ministerio de la Iglesia Bautista de la Familia para poblar el cielo, despoblando el infierno. Recuerde que puede comunicarse con nosotros y si estás en San Juan, un pueblo vecino, queremos mostrarte la palabra, queremos servirte, queremos ayudarte, queremos bendecirte en el Señor. El próximo domingo volveremos con nuestro próximo mensaje para la gloria del Señor. Dios te bendiga.